¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Los trastornos alimentarios son enfermedades graves que afectan tanto la salud mental como la física. Estas afecciones influyen problemas en la forma de pensar sobre la comida, la alimentación, el peso, la figura. Estos síntomas pueden afectar la salud, las emociones y la capacidad para desenvolverse en ámbitos importantes de la vida. Vamos a conversar del tema con Isidora Trufello. Ella es académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que nos saludes. Hola, buenos días, Miriam. Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá, gracias por habernos recibido. Oye, Isidora, a ver, partamos por ver este tema de los trastornos alimentarios que nosotros ya los Ujú. hemos tratado en otras ocasiones, el tema, pero parece ser que en esta época, o no sé, dime tú si es verdad o no, es cuando más aparecen, por esta época de la primavera a lo mejor, es cuando más aparecen estos trastornos que si no se tratan de manera eficaz, pueden convertirse en problemas crónicos y en algunos casos pueden causar hasta la muerte. Cuéntanos un poquito cuáles son los trastornos alimentarios más frecuentes. Sí, mira, la verdad es que más que estar relacionados con la primavera, tiene que ver con un poco que empezamos a mostrar un poco más de piel, ¿ya? Y se empiezan a notar más. Y bueno, los trastornos de la conducta alimentaria más comunes es la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa y también el trastorno por atracones, ¿ya? Que tienen distintas diferencias, ¿no es cierto? Pero aún así se pueden dar en conjunto. Por un lado tenemos la anorexia nerviosa, ¿no es cierto? Que la persona deja de comer por esta preocupación excesiva del peso, de la figura. Los alimentos no producen ese placer que generalmente a nosotros nos da a las personas que no tienen trastorno de la conducta alimentaria, entonces para ellos es casi como un castigo, se podría sentir como que es un peso para ellos. Por otro lado tenemos la bulimia nerviosa, que se relaciona con atracones y de comida de mucha cantidad en poco tiempo, que además de eso, después la persona siente una cierta culpa y recurre a purgas y, por ejemplo, el vómito. Y por último tenemos este otro trastorno que es el trastorno de atracones, que es esta ingesta masiva de alimentos en un periodo muy corto de tiempo. ¿Y qué pasa? Que más que los trastornos se vean más en primavera, están muy en conjunto con otros trastornos de salud mental que sí en primavera se agudizan más, ya como son los trastornos de ansiedad, los trastornos del ánimo, que se tienden a agudizar en primavera. ¿Y qué pasa? Que en primavera empezamos todos a ir al gimnasio, ¿no es cierto? Empezamos a mostrar un poquito menos de ropa, un poco más de piel, se nos ve aquí, que el rollito. Entonces, todos esos mensajes que constantemente de manera cultural nos llegan pueden agudizar esta patología y la persona busca disminuir el peso y lo primero que se le ocurre al final es disminuir la cantidad de ingesta de alimentos. Y ahí empezamos con este pensamiento que es reiterativo, que impide la función de la persona. Empieza a ser muy reiterativo en su entorno y en su funcionalidad. Oye, cuéntame, ¿se da más en varones que en mujeres o al revés? Se da más en mujeres que en varones, pero eso no quiere decir que no le dé a los hombres, ¿ya? Tenemos un porcentaje en general en salud mental más alto en mujeres, pero más que porque seamos más propensas, es porque tendemos a consultar antes, ¿ya? Entonces, estadísticamente hay más datos de mujeres que de hombres, pero eso no significa que no nos pueda afectar a todos por igual. Se ha visto que el inicio de los trastornos de la conducta alimentaria están iniciando cada vez antes. Hace años atrás partían en la adolescencia, la bulimia generalmente ya está más ligada a la adultez, pero se ha visto cada vez más que en niños, población infanto-juvenil, está presentando este tipo de trastorno. Oye, yo tengo una pregunta así como general, un poco como de una persona que ha visto desde fuera, obviamente, este tipo de cosas. Pero me he fijado, primero, tuve una alumna que tenía un problema no de bulimia, de anorexia nerviosa, y ella estaba siendo ¿Mm? tratada. Y ya estaba consciente de que ella tenía esa enfermedad y que se estaba tratando, pero igual no podía comer. Cuéntame ahí, ¿cuál es el drama? El problema obviamente está en la mente, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que a nivel cerebral nosotros contamos con distintos neurotransmisores y señales eléctricas, ¿ya? Que una de estas es la que regula el placer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como les comentaba al inicio, que generalmente cuando nosotros comemos algo, nos alimentamos, esto aumenta estos neurotransmisores de placer en nuestro cerebro, ¿ya? En la persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, esto es al revés. Por lo tanto, por mucho que la persona sepa y sea consciente, no se le produce este pic de placer por el alimento. De hecho, todo lo contrario, le produce placer poder soportar ese tiempo sin comer, que esta hambre se le pase. Esto también genera, ese estrés también genera ese aumento de placer. Por lo tanto, a nivel de cerebral, muchas veces el apoyo es psicológico, pero también de seguimiento, de estar pendiente, cambios en la rutina, y tiene que ver mucho también con la autoestima, ¿sí? Porque estamos todo el rato bombardeados de mensajes. Por supuesto. Oye, y el Entonces, tema sí. de la bulimia, yo he conocido personas bulímicas que también estaban siendo tratadas, pero que son gorditas. Uh-huh. Uno no se lo explica eso, ¿no? Porque se supone que el bulímico lo que hace, se provoca el vómito, digamos, para bajar de peso, para Uh-huh. no alcanzar a que esos nutrientes lleguen a donde deben llegar. Uh-huh. ¿Qué pasa con Claro, eso? ¿qué pasa ahí? Es que la persona, como la bulimia es distinta a la anorexia en el sentido de que la persona se alimenta, ¿ya? Mm. ¿Y qué pasa? Que a lo largo de esta patología empiezan a aparecer estos atracones que son una alta ingesta de alimentos. Por lo tanto, puede que la persona haya comido durante todo el día, pero después al final en la noche o en el cumpleaños, después se come toda la torta de lo que sobró y de un suácate, va, para adentro. Entonces, eso, después de haber comido durante todo el día, esos nutrientes se van adquiriendo en el cuerpo, se van absorbiendo, pero el atracón vino aquí al final del día. Y eso es lo que le genera la culpa, ¿no es cierto? Empieza el pensamiento a dar vuelta y ahí la persona recurre a estas purgas como por ejemplo el vómito. O estas conductas compensatorias como hacer mucho ejercicio, el uso de laxante, tomar más agua para que no te dé hambre y así. Pero la persona continúa alimentándose durante todo el día, a diferencia de la anorexia, que la persona no se alimenta, entonces no hay una ingesta calórica. Perfecto. Oye, cuéntame, ¿los trastornos alimentarios pueden llegar a dañar algún tipo de órganos, además de no solamente adelgazar, sino que algún tipo de órganos que puedan verse afectados? Sí, la verdad es que afecta sistémicamente, por eso los trastornos de la conducta alimentaria son tan peligrosos y están muy vinculados con tasas de muerte. Agudizan patologías de salud mental y además pueden producir cambios a nivel metabólico que dificulten la absorción de nutrientes. Y eso es lo que va generando daño a nivel orgánico. ¿Pueden derivar además en otras afecciones, en otras enfermedades? Sí, pero más que nada ligada a la desnutrición. Ya. En el caso de las personas que se mantienen con un rango de obesidad y aún así tienen este trastorno de la conducta alimentaria, el trastorno por atracón o con bulimia, aún así se pueden presentar, por ejemplo, las enfermedades crónicas, ¿ya? También hay anomalía a nivel dental, ¿no es cierto? Hay temas de la mucosa de la boca, a nivel gastroesofágico también pueden haber algunos daños y lesiones por este de inducirse el vómito y todo. Oye, hablemos ahora del tratamiento, ¿te parece? ¿Qué es un Ujú. tratamiento adecuado? Me imagino que son todos distintos, pero deben tener cosas en común, ¿o no? Sí, a mí antes de hablar de tratamiento me gusta conversar un poco sobre lo que es la prevención, porque ese es el Perfecto. mejor Por, tratamiento. su- por supuesto, es el mejor Eh, tratamiento. Claro, entonces cuando tenemos algo que nos llame la atención, por ejemplo, alguna hija o hijo que esté teniendo este tipo de conductas, que esparza las cosas en el plato, que evite las comidas en familia, que empiece a hablar mucho del peso, que se empiece a mirar mucho al espejo, ir al gimnasio, que la ropa, que se empiece a medir, esas son cosas que nos tienen que llamar la atención, sobre todo si le preguntamos directamente, ¿tú qué quieres lograr con esto? No, yo quiero bajar de peso, quiero ser de esta forma, y uno sabe que genéticamente los chilenos somos de espalda ancha, tenemos un buen tandem, ¿no es cierto? Y nos muestra una imagen de una persona extremada delgada, eso nos tiene que llamar la atención.
Entonces, en ese caso, lo más importante es, uno, consultar con un profesional, que en este caso es un profesional médico especialista en trastornos de la conducta alimentaria, y de ahí, si es que se decide partir un tratamiento psicológico psiquiátrico, el tratamiento consiste en, por un lado, terapia farmacológica para tratar todo lo que es este trastorno de ansiedad, el trastorno del ánimo, el pensamiento perseverativo, la ilusión de ver el cuerpo de manera distinta como realmente es. Eso con todo tratamiento farmacológico. Y por otro lado tenemos el tratamiento psicológico y todo un programa de el trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Que ahí es para ver todos los temas de autoestima, los mecanismos de recompensa de la persona, cómo se enfrenta a las situaciones difíciles. Y por otro lado, tenemos todo el abordaje ya en la casa, con la familia, que es la vigilancia directa, ¿no es cierto? Acompañarlo en el proceso, no usar tanto, por ejemplo, las redes sociales, disminuir ese tema, tener un vínculo sano con la comida, que en la familia no se hable de este tema del peso y la sobreexigencia, del cómo nos vemos. Son distintas cosas y distintos pilares los que tiene el tratamiento. A esto Oye, además hay que sumarlo por la gravedad que puede ir muy vinculado, por ejemplo, a la ideación suicida, a las autolesiones, y ahí el tratamiento también es distinto. claro. Oye, tú en algún minuto antes dijiste que el tema de la bulimia, por ejemplo, era más propio de un ser humano adulto. Cuéntame qué gatilla eso, también el tema de ver, de verse más delgado, de estar, no sé, de estos dietas flash, ese tipo de cosas, ¿o no? Sí, tiene que ver más que nada con el acceso a la información, Ya, pero la verdad es que los tres trastornos están muy vinculados en cuanto a factores de riesgo y factores que interfieren en este trastorno. Entonces, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales es el tema de la autoestima. Entonces, esto es un factor de riesgo, una baja autoestima es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades de salud mental. La persona no elige tener este tipo de enfermedades. Y eso es súper curioso porque uno piensa, ¿cómo? Pero si la persona está eligiendo vomitar. Pero hay que ver el trasfondo de qué es lo que a esa persona le hace estar disconforme con su autoimagen, que lo lleva a utilizar este mecanismo desesperado al final de ser alguien que tal vez no es o cumplir con una expectativa que no es necesaria y tiende a enfermar al final la psique y la mente humana. oye, y al revés, ¿qué pasa con los niños? Tú dices que cada día están apareciendo más pronto este tipo de trastornos. ¿Qué pasa con los niños hoy día en Chile? ¿Hay algún tipo de estadística? ¿Se sabe que también más o menos desde qué edad parten y cuál de de los trastornos es la que más se ve? ¿Sí? Los trastornos, generalmente las últimas estadísticas están más ligadas a la anorexia nerviosa y de inicio en la adolescencia. ¿Ya? En la práctica, hoy en día, faltan estudios en salud mental. Ya, faltan estudios de estadística, de datos reales, pero hemos tenido un aumento en las consultas de niños y de inicio de adolescencia que están con este tipo de trastornos y lo atribuimos generalmente al uso de las redes sociales, a la falta de filtro, la educación y también lo que está todo ligado a esto mismo, del autoconocimiento, el amor propio, la autoestima, que son temas que a veces dejamos de abordar y le damos importancia a otro tipo de cosas antes que eso. Entonces, ¿Cuándo se consulta? esto tiene que ir de la mano con un cambio cultural también. Perfecto. ¿Cuándo se consulta? Cuando Se uno dice, consulta oh, cuando, esto hay que llevarlo a un especialista. sí, se consulta cuando como les había comentado, cuando la persona empieza con este tipo de conductas restrictivas, ¿ya? El hacer mucho ejercicio, estar muy preocupado del peso, eh, disminuir la ingesta de comida, el que la persona se aísle de las comidas, por ejemplo, que antes ya todos comemos en familia y él no, yo voy a comer en la pieza y al final después llega el plato a la cocina y está la comida repartida. Eh, También en las mujeres la ausencia de menstruación es uno de los indicios de que la persona está con una desnutrición. La baja de peso mayor al 15%,
una baja de entre 6 a 10 kilos aceleradamente en 6 meses. Esas son algunas de las cosas que nos tienen que llamar la atención. Perfecto. Oye, y ahora sí hablemos del tratamiento. ¿Te parece? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? ¿A qué especialista consultamos? ¿Para dónde partimos? ¿Para dónde vamos? Tienen que consultar cuando vemos estas cosas y estas conductas a un psiquiatra, médico psiquiatra, ¿ya? En el caso de la atención primaria, ¿no es cierto?, su control de salud más cercano, a una consulta médica, y ahí sería al programa de salud mental. Eso, ahí parte el tratamiento. Una vez evaluado por un psiquiatra o un especialista, se iniciaría el tratamiento con un equipo especializado en el trastorno de la conducta alimentaria. Ya, perfecto. Oye, cuéntame, además, no sé, una atención médica debería ser como urgente, es algo que la familia, los papás, los amigos o alguien que se dé cuenta de esto en el colegio, por ejemplo, puede ser, sobre todo aquellos que tienen la jornada completa, ¿no? En el colegio. eh, esa atención es de urgencia, pero en los servicios de salud público no te dan una hora para un psiquiatra, pero ni en un año, ¿no? Claro. Sí, lamentablemente en la realidad chilena en la atención tenemos esas dificultades de acceso, ¿ya? Pero sí, sí es importante consultar. Algo que hay que tener en cuenta es que también podemos hacer cosas mientras esperamos esa atención, ¿ya? Una de esas es tener una conversación honesta con la persona, siempre con la predisposición de ayudar y no de imponer algo. Si es que uno trabaja en un colegio o algo y nota estas señales de alerta, es importante activar las redes de apoyo. Porque estamos hablando de que no es solamente dejar de comer, sino que es un tema de que haya algo detrás que lleva a esa persona a dejar de comer. Entonces nos podemos enfrentar a riesgos de no solamente desnutrición, sino que también de ideación suicida, de una depresión severa, trastornos de ansiedad que estén limitando la funcionalidad de la persona, la presencia de autolesiones en distintas partes y de distintas maneras, que son cosas, síntomas agudos que se tienen que abordar lo antes posible. Y ya ahí, cuando llegamos a eso, a lo que sea, por ejemplo, un intento suicida, una autoagresión, estamos frente a una urgencia. Eso sí es una urgencia y no hay que dejarlo pasar. Entonces, hay que consultar, hay que dirigirse al servicio de salud más cercano y esperar, claro, por un lado, cuando no es urgente, esperar por lo que es la atención, y por otro lado, también se puede consultar de manera privada. Oye, cuéntame, en los colegios me imagino que mucho tiene que ver a lo mejor el tema del bullying en el aparecimiento de este tipo de enfermedades, ¿o no? ¿O es una cosa propia que le va a aparecer bullying o no? Es que las enfermedades de salud mental son una serie de factores de riesgo que la persona presentó y que mezclado con los mecanismos de defensa y los mecanismos de adaptación produjeron un quiebre. Entonces, para cualquier trastorno de salud mental, por un lado tenemos el factor del estrés, que se mantiene, si el estrés se mantiene durante el tiempo, afecta a nuestros neurotransmisores y tenemos más riesgo de enfermar. Y dentro de ese estrés está el bullying. Está también el trauma, las situaciones de acoso, el abuso sexual, la separación de los padres. Son distintos tipos de crisis y traumas que pueden generar en la persona un desbalance a nivel de los neurotransmisores y de los mecanismos de adaptación. Entonces, cuando no tenemos mecanismos de adaptación sanos y no aprendemos a enfrentarnos a estas emociones difíciles, a estas crisis que se nos suelen presentar en la vida, tendemos a adoptar otros mecanismos compensatorios que son menos sanos, como dejar de comer, estar muy metido en el celular, en el computador, el uso de drogas, y ahí nuestra mente se empieza a enfermar cada vez más. Oye, Entonces está todo relacionado. perdón, ¿es posible que genéticamente venga alguien con mayor predisposición a a desarrollar un trastorno alimentario? Sí. Toda enfermedad tiene su factor genético. Y es que se ha visto que por ejemplo, hijas de madres con anorexia tienden a presentar también un trastorno de la conducta alimentaria por lo mismo, porque toda enfermedad mental es una enfermedad crónica. Y si bien podemos sanar y disminuir los síntomas, tenemos mayor prevalencia de
de volver a presentarla. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una mamá que en su infancia presentó trastorno de la conducta alimentaria, que crece pensando y teniendo este comentario de hay que ser delgada, que como te ven te tratan, que tenemos que comer todo sano, oye, ¿por qué estás comiendo tanto? Estás engordando, fíjate ahí, mira, esa polerita ya no te queda como antes. Y este mismo mensaje que se le repetía a la niña, cuando ella era pequeña, se lo está repitiendo a la hija. Entonces generamos este ciclo vicioso. Entonces se ha visto que, claro, cuando hay un familiar que tiene este tipo de trastorno no tratado, puede generar un mayor estrés y que la otra persona también lo presente. Oye, y para ir terminando, cuéntame, ¿qué opinas tú de de esas dietas demasiado restrictivas en las que las personas a veces pasan 16 horas más o menos sin comer o un día entero solamente bebiendo líquido y ojalá ese líquido sea solo agua? ¿Podría de alguna manera esas personas que están en forma reiterada haciendo dietas súper restrictivas, como ahora está muy de moda además, podrían llegar a tener un trastorno mayor? Sí, estoy de acuerdo con eso, que las dietas pueden generar un trastorno mayor cuando no están siendo supervisadas por un especialista. Ahí aquí quiero ser súper catete con esto, como que uno tiene que consultar. Si es que hay un tema de sobrepeso en que yo quiero estar mejor de salud, tengo que consultar con un nutricionista que me acompañe en el proceso, porque si no, tal vez no voy a lograr lo que estoy buscando o tal vez me puedo pasar para el otro lado. Entonces es necesario esa supervisión, ¿ya? Eh, las dietas que se han visto tienen evidencia y cuando las recomienda un nutricionista y te hace un seguimiento, eso está bien, pero ahí, ojo, es con un seguimiento, un acompañamiento, porque si lo hago solo, no lo voy a estar haciendo de manera correcta. Por lo tanto, no es que esté en desacuerdo con las dietas. De hecho, uno debiese alimentarse de manera equilibrada, no disminuir la ingesta cuando tenemos una ingesta que es normal. Pero claro, como lo vemos hoy en día, que en Chile tenemos altos índices de obesidad, ¿no es cierto? Hay que hacer dieta, pero la dieta no se refiere a la delgadez extrema, sino que a un cuerpo saludable. Y eso tiene que ser acompañado de un especialista y no solo por bajar de peso, sino que con el foco sea un cuerpo saludable. Muchas gracias, Isidora, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo el tema de los trastornos de alimentación. Un gusto estar con ustedes y cuando quieran pueden recurrir a nosotras, nosotros felices de aportar. Pero de Que estén todas muy maneras, bien. muchas gracias. Le vamos a cobrar la palabra, vamos a hacer de nuevo alguna Sí, entrevista por por ahí. supuesto. Conversamos con Isidora Trufelo, académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado en este punto de encuentro.